Por eso yo hoy quiero hablarles de las pymes. El gobierno debe mirar las pymes. Aspectos como la inflación, la devaluación de la moneda, del peso, restricciones cambiarias o el default, afectan directamente la capacidad de pago, la rentabilidad y la competitividad de las pymes. Sin contar con la disminución de la inversión que esto conlleva. Las pequeñas y medianas empresas son el sector que más impacto ha sufrido en los últimos años. Ha agravado en este primer tramo del gobierno actual, aunque se debe a una situación que ya viene de arrastre. Está bien, lo reconocemos. Bueno, pero hay que corregirlo. La recuperación de este sector de la economía influirá favorablemente en el rumbo tomado por el gobierno libertario porque es el motor de la fuerza laboral, de la reactivación económica y del bienestar de todos los involucrados en él. Las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional tuvieron en estos últimos meses un fuerte impacto en la dinámica laboral y empresarial, pero especialmente en las pymes, que han sido las más afectadas en términos de reducción, por un lado, de empleadores, y por cierto, eso conlleva la pérdida de empleos. Esto refleja una tendencia preocupante con el contexto económico del país, donde las decisiones políticas han llevado a una retracción en la actividad económica en general. Miren, entre los meses de noviembre del 2023 y mayo del 2024 se registró una disminución de 9.972 empleadores, o sea, pymes. Pasando, miren la cifra, de 512.357 pymes, es una cifra, ¿no?, a 502.328. Se perdieron casi 10.000 pymes. Con ellas, los puestos de trabajo. Esta reducción se concentró principalmente en pequeñas y medianas empresas de hasta 500 trabajadores, que representan precisamente el 99,5% de los empleadores afectados. En cuanto al empleo, se perdieron en el mismo periodo 265.308 puestos de trabajo registrados. No estoy hablando de empleos públicos ahora, que es otra historia. Analicemos la evolución de la cantidad de trabajadores y de empleadores desde que Javier Milei ganó el balotaje en noviembre del 2023 hasta mayo del 2024, considerando, los datos disponibles, obviamente que son oficiales. Esos datos indican, además, que se utilizó una metodología cuantitativa con base en la información publicada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo referida a la Seguridad Social. Y muestran un escenario más que preocupante para el entramado PYME. Este panorama exige una reflexión profunda sobre las políticas implementadas y su impacto real en el tejido productivo del país. Por otra parte, se observa una tendencia peligrosa. Todo indica que las pequeñas y medianas empresas están soportando el peso de la fuerte recesión de un grado mucho mayor que las grandes corporaciones, que tienen espalda para bancarlo. En rigor, cuando se examina la pérdida de empleo registrada por tamaño de empresas, el patrón se torna aún más inquietante. Y esto lo debe saber el Ministerio de Economía, lo debe saber Milei, alguien se lo debe informar. Miren, durante los primeros meses de la gestión del presidente Milei,
la mayor parte de la reducción de empleo se ha concentrado en las empresas de mayor envergadura. Estas empresas, que representan el 70% de la pérdida de empleo, 186.357 puestos de trabajo. Es una cifra, ¿no? Han reducido su personal en un 3,9%, desde 4.782.973 trabajadores a 4.596.616 empleados. En contraste, las empresas de hasta 500 trabajadores han mostrado una disminución menos drástica, con una reducción del 1,56% contra el 3,9% que acabo de contarles, en una dotación de personal pasando, como dije antes, de 5.074.200 a 4.995.249 puestos de trabajo. Este enfoque revela una paradoja notable. Mientras que las grandes empresas han llevado la mayor carga de la reducción de empleo, son las pymes las que han experimentado una mayor contracción en el número de empleadores. Este fenómeno plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las medidas adoptadas en los primeros 6 meses de la administración actual. La aparente desproporción en el impacto entre las empresas grandes y las pequeñas podría indicar una falta de medidas diferenciadas o un desequilibrio en la aplicación de las reformas laborales. El desafío para los responsables de la política económica es garantizar que las reformas no solo aborden las necesidades de las grandes corporaciones, sino que también consideren la viabilidad y sostenibilidad de las pymes, que constituyen la columna vertebral del empleo en la República Argentina. La preservación de los puestos de trabajo en estas empresas deben ser una prioridad, ya que son ellas las que constituyen una red de apoyo clave para la economía local. Si hay empleo legítimo, hay aporte. Si hay aporte, no hay déficit en la ANSES. Es imperativo que se revisen las políticas implementadas y se realicen los ajustes necesarios para equilibrar ese impacto entre los distintos tamaños de empresa. Porque la estabilidad del empleo es fundamental no solo para la seguridad económica de los trabajadores, sino también para el crecimiento sostenido y equitativo de la economía argentina. Como lo venimos señalando en otras oportunidades en este mismo programa, sin un enfoque integral que considere todas las variables y dimensiones del mercado laboral, aumenta el riesgo de las reformas, o que las reformas, mejor dicho, se traduzcan en una mayor desigualdad y en un debilitamiento del tejido empresarial. Urge entonces que el gobierno comience a echar una mirada hacia este sector, porque también su recuperación hacia los objetivos expuestos durante su campaña. Esto, reactivación más pleno empleo, implica mayores ingresos a nivel del Estado para atender las cosas que el Estado debe atender. No es solamente contener el gasto. Es como si en casa decimos, bueno, mira, el sueldo no nos alcanza, lo que ingresa a casa no nos alcanza, entonces vamos a reducir los gastos. Reducimos esto, reducimos lo otro, reducimos aquello, fenómeno. Ahora nos alcanza, pero no tenemos nada. ¿Y cuáles son las perspectivas de mayor ingreso? Y si no la vamos a buscar, ¿seguiremos de por vida en el mismo lugar? O sea, comparando, celebro lo del equilibrio fiscal,
Celebro que se haya terminado la corrupción. Celebro de alguna manera que haya una tendencia a la baja, mas no todavía para celebrar el valor porcentual que promedia el 4% de inflación mensual, porque sigue siendo muy alto. No podemos celebrar que los precios en góndola estén bien. Presidente, vaya al supermercado y verá que no pasa nada, y verá cómo consumen los ciudadanos argentinos. Han cambiado todo el hábito de consumo y también el nivel de calidad del consumo. Entonces todo significa reactivar, generar empleo, empleo digno, empleo bien remunerado y empleo en blanco, obviamente. Mire, uno no pretende desde aquí exacerbar la ansiedad que tiene el pueblo y que ya comienza a sentirse de algún modo. Ahora es tiempo de comenzar a trabajar con miras a la recuperación de este sector tan importante de la economía. ¿Y sabe qué, presidente? Eso es ahora. Antes de que se potencie el deterioro. Después, quizás sea demasiado tarde.